Hola amigos y amigas, tenemos un nuevo video. John Miller ha revelado por fin los sucios secretos de Ben Affleck y Jennifer López. Mira hasta el final y descubrirás lo que les pasa ahora mismo. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. John Miller comparte interesantes detalles sobre el complicado triángulo amoroso que envuelve a Ben Affleck, Jennifer López y Jennifer Garner. Prepárate para algunas revelaciones sorprendentes mientras exploramos su complicada historia y los acontecimientos actuales. Jennifer López recuerda: planeábamos casarnos en agosto en Savannah. Pensamos, bueno, allá vamos. La familia va a estar allí. Todo el mundo va a estar allí. Y fue muy intenso. Y el mes antes de eso, no sé si ustedes saben, pero hace 20 años se suponía que íbamos a casarnos. Estábamos tan felices, y por supuesto que sucedió, pero sentí que la boda fue tan estresante. Un día Ben dijo: vale, vayamos a Las Vegas y casémonos esta noche. Para los que no lo sepan, John Miller es un exitoso hombre de negocios y CEO de Cali Burger. Comenzó a salir con Jennifer Garner en 2018 tras su divorcio de Ben Affleck. A diferencia de otros personajes de Hollywood mencionados en esta historia, Miller no busca la atención pública y prefiere un estilo de vida más privado. Sin embargo, su relación con Garner le ha arrastrado inevitablemente a los acontecimientos que rodean a Affleck y López. Desde su punto de vista, Miller ofrece una perspectiva única sobre los continuos giros y vueltas entre Garner y Affleck, especialmente dado el importante papel de Garner en la vida de Affleck tras su divorcio. Uno de los aspectos más destacados del reciente comentario de John Miller es lo mucho que entiende por lo que está pasando Ben Affleck, especialmente en lo que se refiere a sus luchas con la sobriedad. Miller suele guardarse las cosas para sí mismo, pero la gente que le conoce dice que siempre se ha mostrado comprensivo con la situación de Ben Affleck. Entiende que Ben está sometido a mucha presión, tanto por sus problemas personales como por la constante atención de los medios de comunicación. Miller ha compartido varias historias personales sobre los duros momentos que ha hecho pasar a Affleck. A menudo habla de lo duro que Affleck trabaja para mantenerse sobrio, mostrando la fuerza y determinación del actor. La preocupación de Miller va más allá del aspecto de Affleck en público. Se preocupa por lo que ocurre entre bastidores e intenta apoyarle siempre que puede. Esta actitud solidaria subraya la esencia de Miller y su deseo de ver a Affleck superar sus retos. Jennifer Garner también desempeña un papel importante en todo esto. Incluso después de su divorcio, ha sido un sólido apoyo para Affleck, especialmente en lo que se refiere a su sobriedad. Mi casa está llena de adolescentes y eso es un trabajo duro. Lo hacemos lo mejor que podemos, dijo Garner. Siempre ha estado ahí para él, ayudándole en sus momentos más difíciles como hermana y amiga. Está realmente comprometida con que a Ben le vaya bien, lo que a veces significa que su propia relación con Miller pasa a un segundo plano. Garner ha tenido que intervenir a menudo en los problemas de Affleck, ya sea organizando intervenciones o creando un hogar estable para sus hijos. Ha hecho mucho por ayudar. Esta dedicación a veces pasa factura a su relación con Miller, que tiene que soportar la constante implicación de Garner en la vida de su exmarido. La tensión entre Garner y Miller es evidente. Él entiende por qué ella necesita apoyar tanto a Affleck, pero le pone en una situación difícil. Él estaba ahí para ella, pero también sentía la presión de su difícil situación. Hubo momentos en los que se sintió un poco excluido, lo que provocó conversaciones frustrantes sobre cuáles debían ser sus prioridades.
La frustración de Miller le llevó incluso a dar a Garner algunos ultimátums, pidiéndole que encontrara un mejor equilibrio entre ayudar a Affleck y centrarse en su propia relación. No se lo toma a la ligera. Solo quiere asegurarse de que su relación se mantiene fuerte en medio de todo el caos. A pesar de que su paciencia se ha puesto a prueba, todavía espera que puedan superar estos retos juntos. La implicación de Garner también ha afectado al matrimonio de Affleck con Jennifer López. Su presencia constante en la vida de Affleck a veces creaba tensiones entre él y López. También se dice que a López le cuesta aceptar el papel de Garner, aunque sabe que es muy importante. Toda la situación es un complicado acto de equilibrio, con Affleck atrapado en medio intentando mantener la paz. Se habla de la posibilidad de que Affleck se mude de la casa que comparten, lo que no hace más que alimentar las especulaciones sobre cómo van las cosas con López. Los medios de comunicación están pendientes de todos sus movimientos, lo que no hace sino aumentar el estrés de Affleck, que tiene que lidiar con sus problemas personales y con la implicación de Garner. La tensión en la relación de Ben Affleck y Jennifer López, causada por la complejidad de su situación, era evidente. El revuelo en torno a la implicación de Jennifer Garner en la vida de Ben Affleck ha sido bastante tumultuoso. Cuando fue vista en casa de Affleck, los medios de comunicación se abalanzaron sobre ella, difundiendo todo tipo de rumores. La pintaron como si estuviera intentando arreglar el matrimonio de Affleck y Jennifer López, sugiriendo que sus visitas formaban parte de un gran plan para ayudarles. Esto no hizo más que añadir dramatismo a una situación ya de por sí complicada. Los medios de comunicación no dejaron de darle importancia, dando la impresión de que Garner era una de las principales protagonistas de la relación entre Affleck y López. Todo tipo de titulares especulaban sobre lo que ella tramaba, y algunos incluso afirmaban que era la causante de la tensión entre la nueva pareja. Este revuelo ha desatado un sinfín de rumores, desde afirmaciones de que ella está intentando arruinar su relación con López, hasta ideas de que Affleck aún siente algo por su ex. Ahora, algunos informadores de Hollywood han compartido algunos datos sobre lo que realmente está pasando entre las ex y sus actuales parejas. Señalaron que Garner apoya a Affleck, pero eso no significa que esté tratando de interferir en su matrimonio con López. Al contrario, se trata de la coparentalidad y de mantener una relación cordial por sus hijos. Esta información demuestra que el papel de Garner es mucho más complejo. Se la describe como una exesposa cariñosa que realmente quiere apoyar a Affleck, especialmente en su lucha por la sobriedad. Las fuentes internas subrayan que sus acciones se centran en el cuidado de los niños y su bienestar, en lugar de interferir en la relación actual de Affleck. Sin embargo, bajo la presión de los medios de comunicación, Jennifer Garner decidió apartarse de todo el drama de Affleck y López. Se dio cuenta de que su implicación no hacía más que aumentar el estrés y puso límites. Decidió que era hora de centrarse en su propio bienestar y en su relación con John Miller, en lugar de ahondar en la vida de su ex. Las fuentes dicen que este tipo de establecimiento de límites es muy importante para la copaternidad y las relaciones. Ayuda a mantener las cosas sanas y evita que nadie se sienta abrumado por el lío de la nueva relación de su ex. Al dar un paso atrás, Garner no solo está cuidando de sí misma, sino que también está creando un entorno más estable para sus hijos. La decisión de Garner de dar un paso atrás también ha tenido un efecto positivo en su relación con Miller. Ha ayudado a fortalecer su vínculo, lo que les permite hacer frente a sus propios problemas sin el estrés añadido de la situación de Affleck.
Mientras tanto, los fans compartieron sus opiniones en Internet. Una persona comentó: hay algo malo en que Jen se convierta en codependiente. Él tiene una esposa, Jennifer. Hay un límite y Jen tiene que reconocerlo. Otro usuario añadió: creo que es genial que Garner establezca límites. Es importante para su tranquilidad y la de sus hijos. La gente tiene que dejar de darle más importancia de la que tiene. La relación de Ben Affleck y Jennifer López ha experimentado un gran cambio recientemente. Han vendido su mansión de Beverly Hills, lo que ha hecho que todo el mundo especule sobre su matrimonio. Vender una propiedad tan prestigiosa suele significar que algo va mal, y esto ha hecho que la gente hable de posibles problemas entre ambos. Según algunos informes, la venta de la mansión podría ser una manera de resolver sus problemas de relación. Esto ha hecho que la gente se pregunte si están reconsiderando su futuro juntos o si esto es solo parte de un plan más grande para resolver sus asuntos personales y financieros. Dado que la venta fue tan pública, está definitivamente bajo el microscopio de los medios y todo el mundo está pendiente de lo que suceda a continuación. Por otro lado, Jennifer Garner y John Miller parecen estar bien a pesar de todo el drama. Han conseguido mantener viva su relación lidiando con todo lo que ocurre a su alrededor. Incluso a pesar del revuelo mediático y los problemas que rodean la situación de Affleck, Garner y Miller están centrados en construir su propia relación. El hecho de que Garner decidiera dar un paso atrás en el drama con Affleck y López les ha ayudado a centrarse el uno en el otro. Les ha dado la oportunidad de resolver sus propios problemas y fortalecer su relación. Aunque su relación sigue despertando el interés del público, Garner y Miller se dan prioridad el uno al otro, lo que les ha ayudado a seguir adelante juntos. ¿Qué opinas de toda esta situación? Dejadme vuestras opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.